Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Construcción Podcast. El día de hoy nos acompaña Andrés Salas, quien es estudiante de la Universidad Nacional y además su vida se dedica al diseño, al arte. Andrés, ¿cómo estás? Hola Dani, pura vida. Bien, por dicha. Bueno, contanos primeramente qué es lo que haces, qué estudias en la Universidad Nacional y qué te inspiró a elegir ese camino. Bueno, yo soy estudiante de la carrera en arte y comunicación visual. Llevo un énfasis, que es como una especialidad, por decirlo de alguna manera, que se llama diseño ambiental. Bueno, es el diseño de espacios, de ambientes. Ahí transita entre la arquitectura, el diseño de interiores, la publicidad y otras áreas del diseño, pero básicamente entendemos el espacio y proponemos soluciones desde el diseño para diferentes situaciones. ¿Qué te hace decidir esta carrera o cómo consideras que llegas a poder tomar esta decisión? Porque, bueno, considero que realmente, puedo considerarlo tal vez como algo que está siempre ahí, pero que tal vez nunca le prestamos la verdadera, atención, porque realmente, a veces cuesta que nos enfoquemos en estos, o en algunos detalles que son complicados de ver, pero, ¿cómo consideras o cómo, llega esta definición a tu vida? ¿Cómo te, dedicas a esto? ¿Cómo tomas esa decisión? Bueno, para eso tendría como dos respuestas. La respuesta larga, cómo desarrollar un problema. Y la respuesta corta es eh, causalidades. ¿Cuáles causalidades? Básicamente, dudas en mi elección vocacional. Sabía que me interesaba como el tema de trabajar con personas, trabajar con materialidad, pero no tenía claro, ¿verdad?, qué quería estudiar en sí. Pensé arquitectura, pensé ingeniería civil, pensé administración, pensé eh, planificación y promoción social. Muy largo estaba el tema del diseño. Fue gracias a un profesor del colegio que él me sugirió hacer un examen. Y en el momento que hice el examen de las habilidades específicas, me doy cuenta que realmente tenía vocación e interés en lo que es el diseño. Wow, este, bueno, qué decisión que tal vez a veces puede volverse complicada, ¿verdad? Poder, determinar qué es lo que se va a estudiar. ¿Cuál es tu parte favorita de lo que haces? Es complicado tener como un área favorita porque, bueno, yo soy una persona que usualmente paso cambiando mi perfil o mis actividades constantemente. Gran parte por el que el diseño así lo demanda, digamos. Cada proyecto es una aventura diferente, ¿verdad? Creo que lo más eh, interesante, o lo que más me agrada de lo que estudio es poder proponer siempre, que mi posición sea algo que va a aportar o va a generar valor, ya sea a una marca, ya sea a un espacio, ya sea a una persona, ya sea a alguna necesidad que exista en la sociedad. Al final y al cabo, tengo la posibilidad de hacerlo realidad por medio de el diseño. Entonces, creo que por ahí es como lo que más me inspira, se podría decir de alguna manera. Disculpa la manera en la que voy a cambiar el tema rotundamente, pero es que has abierto una puerta que definitivamente quiero descubrir, porque me acabas de decir que tu interés o lo que te genera es poder darle valor a algo. Pero es que algo que a mí me parece y desde, siempre he pensado, y es que hacia los diseñadores o hacia las personas que elaboran este tipo de artes, no siempre se les da el valor que se necesita. Y me llama muchísimo la atención porque vos decís que le querés dar o tu intención es darle valor a algo, pero, ¿vos consideras que actualmente se le da el valor correspondiente a las personas que generan arte o diseñan para cierto tipo de cosas en específico? Mira, creo que existe un gran reto que es básicamente la competencia que tenemos personas diseñadoras con los mercados, ¿verdad? Creo que es difícil posicionarse como en si nos dan valor o no nos dan valor. ¿Por qué? Porque, ejemplo, una persona que estudia diseño gráfico
usualmente tenés Canva, por ejemplo. Entonces, di, te está denigrando de alguna manera. Pero ¿quiénes están detrás de Canva? Son personas diseñadoras. Entonces, es como esta capacidad de resiliencia. Uno como diseñador se tiene que dar el valor que uno cree que se merece. Esa es como mi tesis. ¿Qué podría darte un diseñador que, por ejemplo, no lo da Canva? La parte humana, esa parte de poder entender las intenciones, poder entender los propósitos, poder entender esas ideas de fondo que tenés, por ejemplo, una persona cliente y que quiere comunicar, el diseñador tiene las herramientas, las metodologías para procesar y llevarlo al diseño, que Canva posiblemente te va a limitar a lo que te ofrece y listo. Estéticamente puede verse bien, pero comunica. Entonces ahí entra el diseño a jugar y la capacidad humana de poder transformar una idea, un pensamiento en algo tangible. Sí, tal vez, bueno, ahorita con lo que vos me decís sobre lo que se comunica, porque no solamente lo que se ve, considero. O sea, creo que al fondo de lo que se está viendo, te está queriendo decir una u otra manera. Un ejemplo, digamos, de lo que más popular he visto es, por ejemplo, que los restaurantes de comida tienen que ser rojos o amarillos, que creo que es lo que más se ha popularizado. Pero aparte de eso, ¿qué más cosas hay? Mira, es con una cuestión interesante, ya cuando uno se mete a estudiar de lleno lo que es el diseño y entender cómo funciona el mundo que nos rodea desde una perspectiva de consumo, se podría decir. Entonces, por ejemplo, tenés McDonald's, que es rojo y amarillo. El rojo y el amarillo en otros contextos se da velocidad, por ejemplo. Entonces, McDonald's es una comida rápida. Es un restaurante que vos tenés que llegar, comer rápido e irte, por ahí. Por otro lado, tenés Taco Bell, que es morado y negro, los colores de la noche. Y el restaurante se aboca a esa vida nocturna, a esa vida de compas, a esa vida de Como buscar el after, qué es lo que quiero comer después de una fiesta. exactamente, sí. Entonces, cada cadena, cada, empresa tiene una idea de fondo y son las personas diseñadoras, desde la arquitectura, desde el diseño comercial, desde el diseño del ambiente, del espacio, que buscan transmitir esa experiencia, porque al final al cabo lo que se vende es la experiencia, es eso de uno como persona usuaria, qué va a vivir, qué va a sentir Ujú. dentro de ese espacio, dentro de ese emprendimiento, desde, no sé, es que el Okey. diseño es tan amplio que Me gustaría poner un ejemplo en específico, que realmente nunca he visto un análisis sobre eso, y quiero ver después otro ejemplo, pero bueno, más tarde lo vamos a ver. El logo de TikTok es un fondo negro, una T que no es recta, sino que tiene una curva, y además tiene como 2 sombras, una roja y una azul, me parece. ajá, ¿Qué consideras que querían, comunicar con eso? okey. Hay algo que uno tiene que analizar y es, la evolución en el diseño. TikTok originalmente se llamaba Musical.ly. La curva que decís es una nota musical. Okey, nunca lo había pensado. Eso viene de Musical.ly. Musical.ly era una aplicación básicamente para grabarse bailando y ahí para la o hacer, Hasta ahí llegaba. sí, o hacer lip sync o cuestiones así. Evoluciona. Entonces, cuando ves esa sombra, cian y magenta, Okey. puedes definir movimiento, puedes definir transformación, puedes definir dinamismo, dualidad, entre otras, un montón de variables que entran en diseño y que al final y al cabo, esa velocidad o ese movimiento que se ve en el logo, lo vivís realmente en la aplicación. Una aplicación que vos vas pasando rápido y cuando te das cuenta pasas 30 minutos, 2 horas y has consumido un montón de contenido de manera fluida, Ujú. con mucho movimiento. Entonces, por ahí el logo podría entrar a jugar ahí, ya habría que hacer un estudio más exhaustivo para definir, okey,
por aquí fue que anduvieron las personas, o este es su planteamiento, esa es su idea. Desde mi análisis, básicamente es ese movimiento, convivir con la música, bueno, la T, pues, evidentemente es, De TikTok. de TikTok, pero si te pones a pensar de la manera más abstracta, puede ser una persona bailando, por Ujú. ejemplo. Entonces, Claro, sí, 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 completamente. Incluso si, por ejemplo, le pusiéramos un círculo arriba de la T, sería una persona sería una moviéndose. persona moviéndose. Entonces, ahí es donde entra todo el proceso creativo. Posiblemente en algún momento en el diseño hubo una persona bailando. Sus referentes pudieron haber sido las personas bailando. Entonces, entra como ahí a jugar. Y bueno, y es que me respondiste justo lo que te iba a preguntar, porque lo que te iba a preguntar en medio de que me estabas respondiendo era, los videos de TikTok por lo general son muy cortos, son cosas materiales que se consumen muy rápido. Y cuando te das cuenta, como lo decías, pasa mucho tiempo. Justo te iba a preguntar eso y justo me lo respondiste, el hecho de que esa ilusión que causan los colores es increíble de cómo pasa. Ahora, bueno, siguiendo básicamente sobre el logo de TikTok, me gustaría saber qué opinas sobre, algo que vi hace un tiempo, y era una persona que justo hacía, videos en TikTok, se dedicaba a hacer videos como de logos extraños, logos que no tenían sentido, pero que a los ojos de ella tenían algún tipo de sentido. Y tuvo tanta trascendencia esos logos que en una ocasión ella logra, diseñar lo que es un logo bastante bizarro, bastante loco sobre lo que era TikTok, que ni siquiera se notaba, pero tuvo tanto alcance que incluso TikTok lo usa como logo durante un tiempo. ¿Por qué consideras que esa viralidad puede llegar a hacer estos cambios en la parte, de la imagen que tiene una empresa? ¿O cómo consideras que ahora puede influir ese tipo de, audiencia para poder hacer estos cambios en una idea creativa que estaba desde un inicio? Ok, bueno, primero no ubico cuál video es, entonces no me voy a referir directamente al video, pero con lo que vos me decís, me surgen dos cosas. La primera es lo que vos ya señalaste, que es el tema de la viralidad. Hoy en día estamos en una sociedad de consumo, eso está clarísimo desde que empezamos con todo el tema de la globalización. El ser humano, por su naturaleza, tiene la necesidad de formar parte de una sociedad, de formar parte de algo. Entonces, cuando vos tenés tendencias en Twitter, en Twitter, porque de ahí, ¿verdad? La discusión y todo el mundo quiere estar al tanto de lo que está pasando. En TikTok, porque estás consumiendo algo masivamente y se vuelve viral y qué chiva este baile, qué chiva esto que están haciendo, qué chiva tal cosa. O incluso la serotonina que nos genera tener muchos Exacta, likes. exactamente. Entonces, como tenemos estos dos vertientes, no sé si ya dije la otra. No, ¿verdad? Eso lo has dicho ahora, El de la la viralidad viralidad. y la otra es, el tema de bueno, se me fue realmente. Creo que era como el tema de la comunidad. El entender las redes sociales como comunidades que tienen una identidad hace que cuando se genera una tendencia o algo viral, se quiera posicionar como parte de la identidad, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, cuando tenés en pandemia, ciertos TikToks que eran challenge, por ejemplo, y forman parte de una identidad de una generación incluso, porque forman parte de su costumbre, de su, día a día, por decirlo así. Entonces, pasa en redes sociales y pasa en la vida real, si lo ponemos a ver. Por ejemplo, con el tema de la vestimenta, Ujú. vos puedes ver claramente cómo se ha ido marcando, las tendencias. Incluso las modas, no es que ahorita actualmente en 2023 estamos viviendo una moda nueva. O sea, estamos regresando a un tipo de moda que ha cambiado con el transcurso del tiempo, pero que ahora volvemos, por ejemplo, los 80s, los 90s. ¿Por qué consideras que un fenómeno, perdón que cambiemos así, pero por qué consideras que un fenómeno así se puede dar? ¿Es la viralidad? Bueno, yo hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que la historia es cíclica, y es, a mi criterio, muy acertada, y no solo es cíclica, se reinventa. Entonces, ¿por qué? Porque al final y al cabo la naturaleza humana sigue existiendo. No es como que en el 2000 hayamos cambiado genéticamente ahorita.
seguimos siendo los mismos humanos y lo somos desde el Holoceno. Tenemos las mismas capacidades de análisis y las mismas necesidades, de alguna u otra manera asociadas a la comunidad. Entonces, creo que por ahí, transita este tema de las modas, de las tendencias, de la necesidad de formar parte de algo. Este, hay algo que me llama mucho la atención y bueno, he visto que tenés conocimiento, bastante conocimiento sobre esto, pero ¿vos consideras que al menos las empresas como tal, creo que han pasado por diferentes caminos, ¿verdad? En algún momento para hacerse publicidad usaban volantes, entra la era electrónica y publicaban en Facebook. Ahora estamos avanzando en otra, bueno, avanzó otra que era mediante Instagram. Ahora estamos avanzando al tema de TikTok. ¿Crees que las empresas comerciales, deben de adaptarse para poder sobrevivir? ¿O consideras que realmente si no lo hacen, no pasa nada? O por el contrario, si no avanzan en esta línea de cómo, las redes sociales están influyendo en nuestra vida, se van a quedar obsoletos y probablemente no vayan a prosperar. Okey, bueno, creo que, como lo dije hace un rato, las personas tienen la necesidad de formar parte de algo y siempre la novedad va a generar, atracción, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Por eso los cambios a veces en una empresa radicales pueden generar resistencia o pueden generar una oleada de consumo. Por ahí, ¿qué hacen las empresas? La empresa que logre tener la innovación en su mano y logre posicionar eso, va a tener una ventaja competitiva, va a poder alcanzar nuevos segmentos de clientes, va a poder tener mayor posicionamiento a nivel comercial. Entonces, al final y al cabo, hay empresas que lo hacen muy bien, realmente, logran posicionarse de una manera muy asertiva, pero siento yo que en la actualidad con todas estas disyuntivas culturales, sociales, las diferentes discusiones que existen alrededor del medio ambiente, de los feminismos, por ejemplo, de las diversidades que existen en el ser humano, hay empresas que utilizan ciertos argumentos, ciertas ideas para beneficio propio y no tanto para apoyar las causas. Okey, Entonces, al final y al cabo, ahí hay muchas tensiones pueden hacer que una empresa esté bien posicionada para algunos mercados y para otros mercados posiblemente se alejan. Entra mucho el interés de la empresa. ¿Qué quiere vender la empresa? ¿A quién quiere tener cerca? Entonces, por ahí creo que las empresas es como sus discusiones en lo interno, ¿verdad? Es como, ok, estos somos ahorita, ¿qué queremos? Pues, por ejemplo, ves una empresa como Volvo, si no estoy mal, que se aleja de los hidrocarburos y entra con el tema eléctrico full. político. Ujú, Entonces, hay gente que tiene resistencia a eso. claro. No, no, y me parece súper interesante porque es que realmente yo sí soy del criterio de que si una empresa no se actualiza o no se, está en la tónica de cómo se vende actualmente, pues, probablemente en algún punto de su existencia va a desaparecer, porque si no se adaptan a las nuevas metodologías, pues, es muy complicado de que puedan seguir vendiendo, de que puedan seguir teniendo su audiencia, ¿por qué? Porque, bueno, tal vez durante este tiempo o durante los años que tienen de existencia han creado un público. El tema es que verdaderamente ese público va a perdurar y además, si no se adaptan, verdaderamente podrá tener una expansión a nuevo público que tal vez le puede traer aún más beneficios, que realmente creo que es como la incógnita. Pero sobre esto Ahí, perdón, voy dale, a dale, súper, diferir un toque porque, al menos en mi caso, yo creo que no siempre la empresa tiene que cambiar. okey, Tenemos casos como Coca-Cola, por ejemplo, que su receta es mágica y literalmente lo que vende es magia y lo ha vendido todo el tiempo y la receta sigue siendo exactamente la misma, vender una emoción, vender un sentimiento y hasta la fecha lo hace y le funciona. okey, Y es una empresa sumamente consolidada. Todo yo creo que no existe una persona que no sepa qué es una Coca-Cola, porque ya forma parte de la idiosincrasia ujú, a nivel global. claro, Y
Por ejemplo, ves el logo de Coca-Cola, ¿cuántos cambios ha tenido? Yo sinceramente no, o sea, el logo en sí como tal, no recuerdo, creo que ha cambiado solo la palabra Coke, que a veces lo usan, ¿verdad? Que es, un tipo de letra, una tipografía principalmente diferente, pero el Coca-Cola en cursiva creo que la he visto siempre. Ven, ha cambiado, ha cambiado sus estrategias. Sigues sigue en el fondo la estrategia sigue siendo la misma, vender un sentimiento. Y al fin y al cabo lo vemos cada 4 años, por ejemplo, en los mundiales, bajo la misma esencia. Exactamente. Entonces, al final y al cabo, ¿tiene que cambiar una empresa o no? Entra el cómo una empresa se quiere posicionar. Coca-Cola está en su zona de confort. Ningún, contrincante ha llegado al nivel de ella todavía, y no ha tenido necesidad de salirse de ahí, que su fórmula le funciona, por ejemplo. Entonces, por ahí difiero en que una empresa sí o sí tiene que cambiar, Ujú. porque al final están las cuestiones de forma y las cuestiones de fondo. Las cuestiones de forma siempre van a cambiar, la sociedad cambia, Pero el pero objetivo siempre va a ser el en el mismo. fondo sigue siendo el mismo. En el día que Coca-Cola, por ejemplo, llegue y diga: "Vamos a apoyar, por ejemplo, la reforestación y trabajar por el agua", de va a existir cierta resistencia, porque se sabe que Coca-Cola es una empresa sumamente dañina para el medio ambiente, pero, ¿realmente va a tener resistencia? La gente la va a defender, Ujú. porque es una forma parte de una necesidad, y Coca-Cola se encargó Y de que crear una de necesidad. crear una nece un Y bueno, ahora que lo pienso, realmente siempre he escuchado que los objetivos de crear un emprendimiento, una empresa, es buscar una necesidad. Coca-Cola la ha creado y la ha consolidado de una manera increíble esa necesidad. sí, ¿no? Y, por ejemplo, si te pones a ver, eh, ey, sigue creando necesidades, busca nuevos segmentos de clientes, con nuevas formas, la misma esencia, pero nuevas formas. Entonces, ahí es donde entra esa competencia entre quién lo hace mejor y cómo lo hace mejor, Ujú, porque las empresas están compitiendo constantemente. Y ves, por ejemplo, Burger King y McDonald's tirándose hate y creciendo juntas, porque al final y al cabo entienden que la dinámica del hate a lo interno les funciona a los dos. O ves empresas como Spotify, como Netflix, como Disney Plus, comentando tweets de personas famosas y siguiendo las tendencias, porque entienden que formar parte de una comunidad las hace más cercanas a la gente. No es como la marca ya largo, no, es una marca que está hablando el mismo lenguaje que tengo yo. ujú, Entonces son cuestiones, estrategias que tienen las empresas para posicionar una idea, para generar esta necesidad de consumo también. ujú. Uy, qué increíble, y de verdad me deja impresionado porque ahorita acabas de abrirme la mente demasiado sobre esos temas, porque realmente no me había tenido a prestarle atención. Incluso creo que probablemente me acabas de cambiar el criterio sobre lo que te dije y me contradeciste, y creo que realmente, me cambia un poco la perspectiva sobre si verdaderamente, cómo se perdura. Tal vez, el tema de la forma pueda variar, pero el fondo probablemente debe de considerarse, ¿verdad? El tema de qué nací, bajo qué necesidad, cómo lo voy a formar. Y me llama poderosamente la atención este poder que tienen las redes sociales, y creo que actualmente es una de las mejores, formas de poder influir en el criterio y en la opinión de las personas. Quiero que me contés sobre, siguiendo bajo esta línea de redes sociales, personalmente, para vos como Andrés, ¿cuál es tu red social favorita? Y además, ¿cuál consideras que es la que más influye en las personas? Bueno, actualmente, la que más consumo es TikTok. Sin embargo, con la que más conecto con personas es con Instagram. Es Okey. como donde tengo mi círculo de personas que usualmente en algún momento he interactuado con ellas y las sigo. TikTok es para entretenimiento meramente y también para, aprendizajes, Ujú, porque, tipo de contenido que consumo es o videos de risa de perritos haciendo feo o videos sobre, por ejemplo, eh, atajos de diseño.
okey. cuestiones técnicas. Entonces, ese juego entre lo lúdico y lo de entretenimiento, me gusta mucho de TikTok, porque yo soy una persona que soy muy dispersa y TikTok logra mantener mi atención profundamente. Y también soy una persona súper visual. Entonces, me aprendo los atajos de cosas que me aprendo sobre programas y demás en TikTok y los puedo llevar a mi vida diaria. Entonces, al final, me genera un valor, que Ujú. fue un poco lo que hablábamos ahorita, Claro. el tema de generar un valor y creo que ahí converjo entre Te TikTok. te te divertís y a la vez estás aprendiendo cosas nuevas. Sí, Bueno, quiero hacer un énfasis en especial en TikTok. A mí me parece que TikTok definitivamente llegó para revolucionar el tema de las redes sociales. Me parece que TikTok es un fenómeno, algo diferente y que, realmente esto vino a cambiar la manera en la cual nosotros percibíamos muchas cosas. Empezó de una manera, yo no conocía la parte en la que empezó con otro nombre y con que se dedicaba a personas que simplemente bailaban y hasta ahí quedaba, pero TikTok se ha convertido en algo más que eso, logra que nuestra atención esté durante muchísimo tiempo en videos de solamente 1 minuto y tenemos fácil desplazamiento para poder verlo. ¿Vos cómo definirías? Yo lo defino como el fenómeno TikTok, pero ¿vos cómo definirías qué es lo que ha venido a causar TikTok a nuestra vida y a cómo se tratan las redes sociales? Porque incluso Facebook, Snapchat, Instagram han aplicado el tema de los videos cortos que se pueden desplazar de una manera muy rápida. yo creo que entra un poco en lo que yo te decía de formar parte de una identidad y demás, porque el público meta de TikTok es como a partir de la generación Z. Ujú, No es una red social que sea muy amigable para otras generaciones. La consumen, sí, pero realmente no está orientada. Entonces, al final, al cabo, para mí, vos denominas el fenómeno TikTok, para mí es como la red social de la generación nuestra. Es por la cual vamos a tener como una marca, por decirlo así, generacional y en la que nos vamos a sentir mucho más cómodos, cómodas, cómodos en utilizando la red social. Lo vemos con casos como Snapchat, que es en Estados Unidos es muy fuerte, ujú. porque igual tiene el mismo formato. Lo vemos como otras redes que aparecen ahí, posiblemente van a desaparecer, como BeReal, por ejemplo, que Claro. buscan ser, redes muy instantáneas, reflejar, entre comillas, la esencia de la persona y que son de consumo, nada más. Entonces, creo que por ahí entra el tema generacional, la percepción que puedo tener como persona joven posiblemente va a ser muy diferente dentro de unos años con alguna red social nueva que aparezca y cuando yo ya no forme parte de este segmento, ¿verdad? Entonces creo que es como la red generacional de la generación Z y las que vienen por atrás, posiblemente por ahí. Claro, bueno, qué increíble, realmente me satisface mucho esto, porque realmente es algo que también pienso mucho, ¿verdad? El tema de que, bueno, TikTok nos ofrece una, este, muchísimas cosas, muchísimo tipo de contenidos, y es que además a mí lo que me parece increíble es el algoritmo. Cómo permite que TikTok sepa justamente lo que queremos ver. No hemos pasado 5 minutos en TikTok cuando ya tenemos un segmento o un patrón de cosas que nos ha interesado, que hemos pasado más tiempo viendo y ya nos empieza a mostrar. Nosotros formamos nuestro propio algoritmo, lo que queremos ver, lo que queremos hacer. Y esto me lleva a otro punto que realmente me parece que sos una persona idónea para hablarlo, y es el hecho de que, por ejemplo, siempre hemos dicho, siempre hemos visto el hecho de que buscamos una cosa, por ejemplo, buscamos un taladro, nos metemos a Facebook, estamos un rato, publicidad, taladro. O incluso a veces decimos, los celulares se escuchan, porque hablamos de que necesito comprar, este, unos anteojos para hacer natación, y cuando nos damos cuenta tenemos publicidad de anteojos para natación o de artículos para natación. ¿Crees que cómo consideras a los algoritmos y de cómo hacen que nos den justamente lo que necesitamos mediante la publicidad? Que al fin y al cabo es cómo estas redes sociales terminan, generando este tipo de dinero y además como también,
es la forma de pago para los influencers o personas que se dedican a crear contenido para poder considerar, para poder hacer, para poder realizar y poder vivir de lo que es la generación de videos o de tipo de contenido. ¿Y cómo crees que esos algoritmos se adaptan a nosotros y nos muestran lo que queremos? Yo creo que al final, al cabo, lo que buscan los algoritmos es generar comunidades, grandes comunidades, comunidades, agrupados en intereses específicos. Entonces, al final, al cabo, volvemos a la misma lógica del ser humano que necesita formar parte De algo. de algo. Entonces, estamos trasladando lo que históricamente hemos tenido como sociedad, esa necesidad de formar parte a nuestro nuevo entorno, que es un entorno virtual. Entonces, al final y al cabo, el algoritmo lo que ha venido haciendo es evolucionando y perfeccionándose, nada más. Pero si lo vemos antes, por ejemplo, en las redes sociales, que a nosotros no nos tocó vivir eso, las personas se guiaban por tendencias. Entonces, por ejemplo, tenías un grupo musical que hacía una gira nacional, por ejemplo, Chiqui Chiqui o La Banda, que forman parte de las generaciones de nuestros papás, que marcaban una tendencia de consumo. De las personas tenían que consumir cierta forma de vestimenta, tenían que consumir cierta música, tenían que consumir ciertos productos. Al final y al cabo no dista mucho de lo que tenemos hoy en día. Lo único es que ahora nos dan la sensación de que es algo personalizado, de Claro. que es yo soy único, diferente, cuando realmente, nos van dictando qué tenemos Somos que parte de un gran grupo. somos parte de un gran grupo y nos van dictando qué tenemos que consumir y qué no. Entonces, por ejemplo, como lo vemos con y es muy peligroso, lo vemos con las posturas políticas. Ahora vos Sí. mencionaste el tema de las decisiones. Si vos tenés indicios a tener una postura política en específico, el TikTok te va a mostrar más y más y más contenido sobre eso. Y no vas a tener te van a limitar la capacidad crítica de poder comparar posturas. Entonces, ves últimamente como en redes sociales se vuelve sumamente violento las posturas de que no, tal tema tiene que ser así, porque así y así. Incluso ves cómo se repiten los discursos, porque como aparecen masivamente a lo que pasaba, por ejemplo, cuando las personas solo veían televisión, que es lo que se repetía constantemente, las personas Y por eso tenían tanto poder los medios de comunicación. exactamente, Incluso esos discursos repetitivos hacen que personas piensen lo mismo, pero no termina siendo criterio propio. Termina siendo un criterio construido por una persona que logra influir a través de estos y es que mecanismos. esto tiene un nombre y ha existido todo el tiempo, desde si nos remontamos a Roma, por ejemplo, es una falacia, ad nauseam, vos te decís tantas veces lo mismo que Terminas convenciéndote. terminás convenciéndote. Entonces, por ejemplo, las grandes batallas que existían se ganaban principalmente por una razón psicológica, no tanto por las habilidades físicas, porque al final había tanta convicción y tanta necesidad de cumplir con esa convicción que la persona se separaba de su pensamiento racional. Y hoy en día pasa. Hoy en día, si vos querés hacer algo porque sí, las redes sociales te vienen a reforzar esa idea de que tenías que comportarte de esta manera, hacer de esta manera, comprar esto para formar parte de esto. Y, al final al cabo te están dictando cómo vivir indirectamente o te están reforzando ese pensamiento que tenés o que en algún momento te lo inculcaron posiblemente o algún momento, alguna experiencia de vida te hizo pensar de esa manera y ahora te lo refuerzan nada más. Mm. Bueno, sobre esto, y ya que tal vez entramos un poco, más al tema de política, me gustaría saber tu opinión. Hay algo o un fenómeno que hemos visto muchísimo en América Latina también, pero también, influenciado por Estados Unidos, es el tema del populismo, ¿verdad? Cómo ha influido y también cómo las redes sociales han contribuido
a todo esto, podemos ver en Estados Unidos un Donald Trump que se consolidó en algún momento con mucho populismo y que además se peleó con todos los medios de comunicación y su método oficial de comunicación era Twitter. En algún momento lo cancelan y lo bloquean y todo el asunto, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo tuvo muchísima influencia a través de Twitter. Después tenemos a un Nayib Bukele, que también es muy populista, pero que también utiliza mucho las redes sociales para dar su mensaje y convence a la gente viendo cómo, son tratados, por ejemplo, las personas integrantes de las bandas, como los maras, como, M19, ¿verdad? Y cómo esto influye. E incluso, si lo traemos a Costa Rica, a mí me parece que Rodrigo Chávez ha hecho un trabajo bajo redes sociales de cómo vender su discurso, cómo crear una comunidad que lo defienda a través de redes sociales para poder subir su imagen, y cómo también se ha peleado con los medios de comunicación. ¿Cómo considerarías este fenómeno de estos, personas que políticamente tienen mucho poder, que son presidentes y que al final utilizan esas redes sociales para poder crear ese tipo de populismo y poder subirse ante una campaña política? Yo en mi caso lo veo de diferentes aristas. Lo veo de la arista del poder económico, Okey. plutocracia, que llaman. Lo veo desde el tema de acceso a la educación, que la educación, sea como sea, genera criterio. Lo veo también desde el tema generacional. Entonces, si uno se pone a analizarlo, casi que sociológicamente, tenés un montononón de factores que están jugando en la discusión, ¿verdad? Entonces, sí, es un hecho. Sea como sea, las redes sociales hoy en día, y en gran parte por los algoritmos, forman parte de la generación de una masa que viene a incrementar estas posturas políticas, estos perfiles, y que incluso personas que no habían estado realmente como en la esfera política pueden tener relevancia, por decirlo de alguna manera, o pueden entrar en juego en una discusión, ya sea en manera de chiste, de manera de burla, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, vemos esta candidata mexicana que dice que perras hay muchas, pero que ella es la más perra, por ejemplo, y que saca canciones Sí. y todo. Y realmente no sé qué cuánto alcance, cuánto capacidad de convencimiento tiene, pero de que se posiciona, se posiciona. Por algo lo estamos mencionando. Exactamente. O sea, no es ajeno a nuestro contexto. Entonces, por ejemplo, ves a un Pisa sacando un Listerine y diciéndole que se vaya y enjuáguese la boca, y siendo tendencia instantáneamente en Twitter, por ejemplo. Entonces, esas posturas permean y Claro. generan, acercamiento con las personas. Por Incluso ese populismo se vive mucho, porque bueno, del mismo Pisa, el no mienta, ¿verdad? O del, José María Villalta, el páguele pague la la caja. caja. Entonces, creo que ese tipo de cosas realmente terminan haciendo la repercusión, ¿verdad? Y al fin y al cabo es el uso de las redes sociales, el cómo influimos y cómo nos viralizamos. ¿Por qué? Porque si yo pienso, ¿verdad? Si no logramos viralizarnos, no podemos influir, y si no influimos, no podemos conseguir esa cuota de poder, en este caso hablando de política, poder político o de nuestra propia satisfacción personal. Y es que al viralizarse, si lo vemos desde una mirada biológica, ahí, microbiológica, Ujú. es entrar en un organismo y generar cambios. Eso es un virus. Se puede ver en informática, se puede ver en biología, se puede ver de manera social. Y al final al cabo, el viralizarse, popularizarse, y popularizarse es tener exposición, tener una plataforma que llaman también. Entonces, el tema de viralizarse y tener control, si bien es cierto, da la impresión de que es accesible. ¿Qué tan accesible es cuando no tenés las plataformas tecnológicas, los recursos económicos, los recursos políticos para poder acceder a una cantidad mayor de comunidades, una cantidad mayor de segmentos? Incluso considero que sobre eso ni siquiera se importa si es bueno o malo, ¿verdad? Creo que de ahí nace un dicho que probablemente sea muy viejo, que ninguna publicidad es mala, pero es que al fin y al cabo creo que si consideran viralizarse,
se van a posicionar de alguna manera. Porque bueno, este, al fin y al cabo, si haces algo que relativamente no está bien, vas a terminar considerando que los hechos que provocan y que terminan haciendo. Bueno, continuamos después de algo curioso que pasó en el set y nos dio un ataque de risa, así que continuamos con lo que es el podcast. Bueno, Andrés, ya hemos hablado un poco de muchísimas cosas, ¿verdad? Hemos retomado de cómo las influencias de las redes sociales son demasiado impactantes en lo que pasa en la vida, de cómo influyen en las personas, de cómo constantemente se crean nuevos mecanismos para poder tener a las personas más tiempo al frente de una red social. Y al fin y al cabo, todo esto se enlaza con lo que también ya hablamos y es la publicidad y la necesidad de que las marcas puedan tener atención para poder generar más ventas y a su vez que todo sea una red en la cual económicamente se mueve todo el mercado en temas de redes sociales y en todos los temas que buscan este tipo de publicidad. Me gustaría hablar ahora, cambiar un poco el tema porque al fin y al cabo estamos hablando y de lo que es el podcast de deconstrucción y me ha encantado lo que hemos hablado porque realmente el propósito de este podcast no solamente de que las personas me cuenten cómo se han deconstruido, sino también poder deconstruirme. Igualmente he aprendido muchísimas cosas, pero ahora quiero saber más de vos. Contame, para vos, no solamente en tu vida profesional que hemos hablado, también en la personal o lo que sea o lo que tengas que decir. ¿Vos cuál consideras que es tu experiencia que más te ha deconstruido en tu vida? ¿Y cómo estabas antes de deconstruirte y cómo terminaste? Creo que sería muy complicado definir una experiencia en específico, pero si tuviera que mencionar una, diría que es tal vez un proceso de depresión que tuve Sí. cerca de 2019-2020, que está asociado a un montón de cuestiones de identidad, cuestiones de, eh, bueno, centralmente de identidad y a partir de ahí, bueno, orientación sexual, cuestión de religión, cuestión de percepción de familia, cuestión de económica, cuestión de vocacional, por decirlo así. Entonces, Ujú. se centraba como en este sentimiento de impotencia ante el mundo, ¿verdad? Entonces, creo que sería como el tema central, por decirlo así, protagonista de la construcción. Sí, me llama mucho la atención y además bajo una propia experiencia, y son 2 palabras que dijiste y me gustaría saber cómo las asocias o cómo consideras que nos pueden influir para las personas que somos ahora, son religión y familia. En tu caso, ¿cómo influye la religión y familia para poder, eh, construirte a la persona que sos ahora? Bueno, en mi caso, la religión forma parte importantísima durante muchos años, la familia también, y curiosamente la religión y la familia siempre se juntan, ¿verdad? Porque nosotros somos creyentes a una religión, o al menos durante mucho tiempo de nuestra vida, por influencia de nuestra propia familia, porque quieren que creamos en esa religión. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa asociación entre religión y familia? Y si en algún momento decidís tomar algún tipo de rumbo diferente al que socialmente se te inculcó, ¿y cómo fue esa percepción? Porque, bueno, yo sí podría considerar que, en mi caso, pues, se me inculcó una religión, en este caso la católica, durante mucho tiempo la seguí. Después de que crecí y pasé por otros procesos, me cuestioné muchas cosas. ¿Cómo fue en tu caso? Digamos, ¿cómo asociaste esa parte, Bueno, religión y familia? antes de mencionarlo, creo que tengo que hacer una contextualización, por decirlo así, sobre mi infancia, adolescencia, para poder entender el valor que tuvo la religión dentro de mi dinámica, ¿verdad? De mi proceso de construcción como persona, que no ha terminado. Y eso creo que nunca termina. Yo nací con paladar hendido, es un orificio dentro del paladar, no del labio leporino. Y eso, bueno, trae consigo una serie de situaciones que, a propósito, ahorita se me acaba de venir en mente algo que dijo la ministra de Educación, de que
si uno tiene buena autoestima, No 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 está afecta al propenso al bullying, ¿verdad? bullying. Realmente yo tuve muchos problemas de habla, entonces, a raíz de eso, cuestiones de miedo de participar, y aunque mi personalidad dictaba que yo quería participar, siempre era como ese constante choque entre el qué dirán y lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces, conforme iba avanzando en la escuela y con el apoyo de mi familia, con el apoyo de las profesoras, bueno, los maestros, di, uno va venciendo como sus miedos, por decirlo así, pero siempre queda como esa necesidad o esa intención de, mira, yo quiero hacer cosas más grandes, quiero formar parte de algo, ¿verdad? Entonces, siempre me sentí como ajeno, como que no pertenecía al contexto, porque el rechazo siempre existió en el entorno educativo. Llega la adolescencia, bueno, siempre participé de cuestiones de iglesias y demás, como en retiros y demás, como en la catequesis, también formo parte de una familia católica. Cuando entro a la adolescencia, me empiezan a invitar a formar parte de otros espacios, como ya en temas de coordinación y demás. Y poco a poco me entro en cuestiones de grupos juveniles, a nivel de iglesia, por decirlo así. Y a partir de ahí empiezo a forjar una identidad de un Andrés altamente católico, un Andrés heterosexual, un Andrés que es muy centrado en sus Que va estudios, a formar la familia en algún momento. que va a formar, que tiene aspiraciones con base a la ideología judeocristiana, ¿verdad? ¿Pensaste en ser padre en algún momento? Vieras que no, realmente no me llamaba la atención. Sí, me llamaba profundamente la atención y hasta la fecha tengo como esa vocación por ahí, Como un espinito, tal una vez. espinita de el tema de ser misionero. Okey, Obviamente ahorita desde otra óptica, okey. pero de ser misionero, ir a trabajar por las comunidades. Bueno, cuando ya entro como a mi juventud, por decirlo así, a partir de los 15, 16 años, existen ciertos procesos de mi autoconocimiento que me empiezan a dar como alertas de mira, ¿por qué? Si yo estoy sintiendo esto, estoy haciendo esto otro. Entonces, empiezo a cuestionarme y a cuestionar todo lo que me rodea. Empiezan a surgir ciertas cosas, por ejemplo, como cuestiones de acoso sexual por parte de un sacerdote que, ¿Viviste eso? claro, de cuando uno está metido ya de lleno en cuestiones de está sumamente expuesto, tanto hombres como mujeres, a situaciones de acoso. Acoso de tema, por ejemplo, laboral, de que no te dejan descansar, que Y tenías que existe servir, exigencia también. exactamente, acosos sexuales, presiones psicológicas, incluso violencia psicológica, de que tenés que comportarte sí o sí, porque estás representando a una iglesia, estás representando una forma de ser, tienes que adecuarte a esa forma de ser, porque no hay otra más. Entonces, esas situaciones de presión empiezan a empujarlo a uno a la crítica, realmente. Cuando entro a noveno, eh, surge una posibilidad de estudiar en un colegio que acá en Costa Rica tiene su historia, tiene su credibilidad, su estatus, y era nuevo en mi zona. Yo soy de la zona de Sarapiquí, es un contexto rural en donde el acceso a la educación de calidad como tal es complejo, puesto que realmente las oportunidades que existen en la fórmula están muy bien, pero en la práctica existen muchas limitaciones. Entonces, cuando surge esta posibilidad, yo le digo a mi familia, mira, yo quiero postularme a este colegio porque creo que me va a dar herramientas, me va a brindar una educación de calidad y demás. ¿Qué tipo de colegio era? Es el Colegio Humanístico Costarricense, forma Okey. parte de la Universidad Nacional. Y podemos relacionar lo que haces ahora con respecto al colegio que elegiste. Creo que ya por ahí ibas definiendo algún tipo de camino. Exactamente. Entonces, al entrar al colegio, una de las bases del colegio es el tema humanista, el tema de la crítica y
pensarse como ser humano en una sociedad y, entenderse, cómo lo que yo haga, lo que yo piense, lo que yo actúe va a tener un impacto tanto positivo como negativo. Y también un poco entender o conocer dinámicas a nivel de historia, de sociedad, que, han dictado ciertos comportamientos. Entonces, por ejemplo, empezar a estudiar sociedades antiguas, empezar a desmenuzar como pensamos hoy en día en un curso que exclusivamente se llama Pensamiento Contemporáneo, ya, me empezaron a formar cierto criterio. Entonces, con esta espinita que yo tenía de que, mira, ¿por qué estoy actuando de esta manera? Si pienso esto otro, poco a poco, dentro de la estructura católica, empecé a cuestionar. Y cuando vos cuestionas en la estructura católica, te censuran. Claro. Entonces, me Es que, acuerdo es como nadar contra corriente, y creo completamente. que pasa como Y, en todos los ámbitos, porque es como enfrentarse al más y es, fuerte, y a lo que es está consolidado. Y es súper irónico, porque, por ejemplo, en la cuestión católica hay un grupo que se llama Efesios 6:10, que tiene una canción que se llama Salmón, que soy Soy salmón salmo. y nado contracorriente. Así me sentía yo. Entonces, yo Ajá. cantaba a grito pelado, pero era una can Era contraproducente porque lo estabas cantando contra quien lo profesaba. Bueno, no no, contra esa persona, sino no contra la realmente, religión porque como en ese tal. momento yo lo cantaba, para mí era una canción de protesta. Okey. Así lo veía yo, entonces yo lo Ujú, cantaba, y yo les decía a la gente que estaba en mi contexto: "Yo canto esto porque así me siento hoy en día trabajando en esta estructura. Me siento limitado, me siento excluido nuevamente". Entonces, todas las inseguridades que tuve en la infancia volvieron a caer, a ujú. salir, a brotar, y con mucha más fuerza, porque ya no era el Andrés obediente que se sentaba a rezar, sino era el Andrés malcriado y no era porque utilizara un tono, maleducado, Fuerte. sino que simplemente estaba cuestionando. Entonces, me acuerdo mi broche de oro en la estructura en la que estaba, que en Cartago, justamente, llegué e hice un ensayo con apoyo del matrimonio que me asesoraba a mí, que también estaba nadando contracorriente, cuestionaba mucho la estructura. Entonces, coincidiste exactamente con personas que también cuestionaban ese tipo de cosas. Conversando con este matrimonio, realmente ellos me dicen que fui yo el que les hizo ver, Sí. porque ellos ya llevan décadas en la estructura. Y entra mucho el tema generacional y entender cómo se percibe un espacio desde una mirada diferente. Entonces, yo empezaba a decirles: "Es que vea, está pasando esto, está pasando esto". Me dicen otros matrimonios esto. Por ejemplo, el simple hecho de que mis papás no estaban en esa estructura era motivo suficiente para que dijeran que yo no merecía ser presidente de la estructura. No tenía nada que ver con tu capacidad, con lo que podías hacer, ni cómo te Exactamente. podías desenvolver. Era Entonces, un asunto meramente personal. limitaban mi potencial por un tema de estatus, de qué va a decir la gente de afuera. Ujú. Entonces, Y con bueno, ahora nos cuestionamos, ¿quién va a ser la gente de afuera? Porque si tampoco pertenecen a esa estructura, entonces, ¿qué relevancia van a tener sobre la opinión de lo que se va a hacer? en ese caso, con esa estructura específica, sí, parte razón tenía, puesto que es una organización a nivel mundial, ya es consolidada la fórmula, por decirlo así, en cómo funciona. Entonces, es una estructura católica, pero, funciona de manera Y cuando se referían a gente de afuera, era como a la demás gente de estructura que no exactamente, pertenecía a que no ese nicho. pertenecía a esa parroquia como tal. Okey, okey. Pensé que se referían como a la comunidad como No, tal. no, 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 era son círculos como muy cerrados, al final al cabo. Se dice ser una comunidad católica y apostólica, y de que van a las comunidades y realmente es súper cerrado. Entonces, yo empecé a crecer en la estructura por las cosas que proponía, por las cosas que hacía y por el apoyo que recibía por parte del matrimonio asesor. Llegué hasta el grupo nacional, por decirlo así, en la área de comunicación. Ya por ahí había unos destellos Es lo que querías hacer. de lo que quería hacer, pero nunca tuve como esa. Y en una asamblea nacional, yo, para retomar, hice un ensayo, comuniqué desde un ejemplo del televisor que no funciona.
y no funciona porque la gente no lee el manual. Entonces, a veces tenemos las herramientas a la mano para edificar, para hacer cosas que realmente generen valor y simplemente por una cuestión de egos, de quién tira más fuerte para su lado. O incluso la propia estructura, porque realmente, al fin y al cabo, Es que los lo individuos que son generados por ese tipo de estructuras. sí, no, pero vieras que lo que yo cuestionaba era justamente que la estructura no se estaba utilizando, porque la estructura estaba muy bien formulada y era formulada, por ejemplo, a nivel de juventud para ser un espacio seguro, para ser un espacio que le permitiera a los jóvenes desarrollar habilidades, que le permitiera a los jóvenes sentirse parte de algo y que realmente pudieran crecer como personas, porque dejaba un poquito de lado lo que era el tema de religión netamente y empezaba a entender a los jóvenes en su adolescencia y su juventud como seres sexuales, por ejemplo. Entonces hablábamos sobre educación sexual en un espacio religioso católico. Guau, Entonces era muy disidente en Costa Rica, pero en otros países ya se ya, estaban ya se normalizando. estaba normalizando. Entonces, claro, yo llego, por el simple hecho de no formar parte, mi familia, de la estructura, ya eso yo era disidente ahí. Entonces, renuncio a la estructura después de ese evento, ¿Cuántos años tenías cuando renunciaste, más o menos? 16 años. Estabas Estaba que en décimo de en cole, cuarto, casi que a punto de irte para la U. prácticamente. Y en ese momento había un montón de situaciones a nivel país. Estaba manifestaciones de estudiantes, estaba una cuestión compleja con el tema de discusión de bachillerato y demás. Entonces tenía mucha presión a nivel académico y yo dije, no, yo voy a dejar esto acá, voy a abocarme a lo académico. Y ¿Fuiste generación que hizo, bachillerato por última vez o hiciste faro o no hiciste faro, más bien? en mi colegio mi colegio tiene 2 bachilleratos. Se llama bachillerato internacional. Mm. Teníamos un Entonces, bachillerato interno que básicamente lo que hacía era obligarnos a tener una excelencia académica, porque si no hacíamos bachillerato interno, no podíamos hacer bachillerato a nivel nacional. okey. Era como una prueba de grado ahí rara Sí, sí, entre bachillerato nacional como y residencia. entonces, por ejemplo, si no pasábamos el examen, teníamos que desmatricular el colegio, cambiarnos de colegio y ir a hacer bachillerato en otro colegio. Entonces, no era como una opción realmente Ujú. quedarse. Entonces, al final y al cabo, renuncio a la estructura y empiezo a abocarme más a la parte académica, a abocarme más a indagarme a mí mismo como estudiante, como persona joven y demás. Ahí me entero de que existen otros mecanismos para yo, esa intención que tenía en la parte católica, ponerla al servicio, porque al final y al cabo creo que era como lo que me llamaba en ese momento específicamente. Entré al comité de la persona joven, por ejemplo, y estuve trabajando hasta el 2020 por ahí. Después salí, porque ya había entrado a la universidad, me metí a la Federación de Estudiantes. Entonces, al final y al cabo, fue como seguir esta noción, y ese proceso de construcción que he venido viviendo se ha ido dando desde diferentes eventos específicos. Entonces, por ejemplo, tenemos el evento de Cuestión Católica, que me marcó y me hizo entender realmente que la religión no es tanto como se nos pinta, ¿verdad? Que al final y al cabo son sistemas de creencias, que una no deja de ser más válida que otra, pero entender que ese sistema de creencia va a tener un impacto positivo o negativo sobre otras personas. Vos no puedes imponer tu sistema de creencias a otra persona. Y que eso lo aprendí de la mano con mi colegio, con el tema del humanismo. Entonces, ya cuando estaba próximo a salir de colegio, perdón, yo hago un enredo de historias. Superman, mientras o sea, empezamos en un lado, aterrizamos en otro, después vamos a considerar otras cosas, pero al fin y al cabo creo que todo construye un Todo proceso. cuando estaba ya por egresar del colegio, entro en esta crisis vocacional que te mencioné al inicio, de que no sabía qué estudiar realmente. Yo sentía esa vocación de servicio. Yo decía,
puedo estudiar, administración y buscar hacia el lado de recursos humanos, por Creo ejemplo. que, digamos, sobre eso y lo que me has venido contando es el tema de que el fondo de lo que has querido hacer nunca ha cambiado. Exactamente, Siempre has querido servir. El tema del cambio ha sido la forma. Religión católica, diseño, con tu familia, con la comunidad, con el, comité de la persona joven. Entonces, creo que al fin y al cabo, el fondo de servir y de ayudar a las personas no ha cambiado, es la forma. Y en cada lugar que has intentado la forma, te has deconstruido para poder servir de una mejor manera. exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando ya, tengo que afrontarme a la acción vocacional, por ejemplo, me doy cuenta de que tengo muchas habilidades que he desarrollado en los espacios que he participado y que no sé realmente cuál de esas habilidades es predominante, acompañado de una escasa orientación vocacional, por ejemplo. Ujú, Entonces, un profesor me sugirió, me dice: "Aquí está este examen, hágalo. Si le gusta, pues bien". Y fue en el momento que agarré el bus, me vine para Heredia en la madrugada, estaba a las 6 de la mañana haciendo una fila con 400 600 personas para un examen de admisión, de habilidades específicas, que yo me empecé a sentir atraído hacia el diseño, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque empecé a conocer historias, conocer, experiencias de personas que en contextos tal vez no iguales al mío, pero de resistencia siempre, empezaron a surgir gracias a ciertas metodologías, ciertas formas de pensar. Y yo dije: "Mira qué chiva", porque, por ejemplo, me acuerdo que había una señora que era emprendedora, tenía una empresa de diseño de eventos, todavía es compañera mía, de hecho, hicimos el examen guau. juntos. Ella me decía: "Es que yo nunca he tenido las herramientas, yo he ido con las uñas siempre, tratando de ayudar a la gente de mi comunidad, dándole trabajos y más, y realmente me hace falta esas herramientas". Entonces yo decía: "Mira, voy a intentarlo, hacerlo". Y al final y al cabo, ese proceso de construcción siempre ha sido como tirarse al agua y aprender de las experiencias, Ujú. porque al final y al cabo, aunque la experiencia, yo no digo que sea negativa, sino que tal vez no sea tan, no sé si la palabra correcta sea, sustantiva, porque realmente, al contrario, las experiencias que consideramos muchas veces negativas son las que más aprendizaje dejan. Entonces, no sé, no encuentro ahorita como la palabra para definirlo, pero sí, siento que al final y al cabo es cuestionarse día a día sobre cuál es mi propósito como persona, sin caer en una duda existencialista y de tirarse y pegarse por el pecho, ¿verdad? Sí, y seguir dando vueltas sin un propósito o perdiendo la noción del norte que tenemos sobre lo que tenemos que hacer. Exactamente. Y de hecho, te comenté sobre, el proceso principal que me ha hecho deconstruirme, que fue una depresión, porque no sé si has visto esta película Soul, No lo recuerdo realmente. Creo que no. que trata sobre el alma, por decirlo así, o la esencia de la persona que se va construyendo conforme su trayecto en la vida. Que cuando vos tenés una habilidad y empezás a sobrepensar, y pensar, y pensar, y pensar, y cuestionarte, y obsesionarte por ser el mejor, caes en lo profundo del pensamiento y te consume. Eso fue lo que me pasó a mí. Pero yo sentía tanta responsabilidad por ser una persona proactiva, por ser una persona presente en la comunidad, por ser una persona que tiene que estar al servicio sí o sí de las personas. Entonces, es como esta balanza de, mira, lo que yo quiero, lo que yo sé que puedo dar, versus lo que mi mente me hace cuestionarme constantemente. Entonces, cuando ponemos sobre la mesa el tema de la deconstrucción, es, a mi criterio, buscar este balance entre la crítica y la destrucción de sí mismo. Y las experiencias. Y las experiencias, claro, porque al final y al cabo lo que dicta los aprendizajes son las experiencias, Ujú. no es siquiera el espacio. Porque si fuese el espacio, todas las personas que están en ese espacio van a tener la misma experiencia y no funciona Guau. así.
Funciona como conforme a las vivencias individualistas que cada uno de nosotros tenemos. Y además de no solamente cómo son esas experiencias, porque creo yo que probablemente muchas personas tenemos experiencias muy similares, es cómo, bajo nuestra percepción, tomamos esas experiencias. Porque, Sí, por ejemplo, o sea, una persona que le fallece un ser cercano, que es una experiencia ya muy fuerte, lo puede tomar de varios motivos. Una persona lo puede tomar del lado de que ya no tiene sentido su vida, otra persona lo puede tomar del hecho de que tiene que cumplir las promesas que tuvo con esa persona, otra persona lo puede tomar de múltiples formas, que al fin y al cabo, tal vez no solamente son las experiencias, es como nuestro propio sí, razonamiento pero genera cómo vieras decidimos vieras tomarlo. que en ese punto hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos centramos en el yo, ¿verdad? Claro. Y realmente existen experiencias colectivas que dictan un aprendizaje colectivo. Entonces, por ejemplo, cuando tenés una cuestión de un movimiento social, son las experiencias colectivas las que unen a las personas. Ujú, Entonces, por ejemplo, yo tuve una experiencia en un programa que se llama Lidera, en donde empecé a conocer perfiles sumamente diversos de chicas feministas, de personas trans, de movimientos pro personas con discapacidad. En el mismo espacio había gente, entre comillas, pro vida, por ejemplo. Entonces, era como esa discusión sana o no, que puede existir en un espacio que también te generan. Y aunque vos tal vez no formas parte del espacio, puede ser una conversación que están teniendo en una mesa a la par, igual te está generando experiencias. Entonces, es como, mira, al final al cabo somos seres individuales, pero sociales a la vez. Entonces, y buscamos un bien colectivo. no siempre. Bueno, a veces muchas personas buscan el bien individual, pero cuando se forman colectivos, se esperaría al menos que se tenga un fin colectivo. Eso es como la utopía, ¿verdad? Claro, No, lo que deseamos. lo deseable. No funciona así realmente. Que obviamente, si nos vemos, por ejemplo, en una empresa, existirán personas que van a tratar de competir con vos para poder aspirar a un mejor puesto, para Ujú. poder sobresalir y ganarse algún bono. Entonces, en la utopía, fun- Quisiéramos un bien de quisiéramos todos, un bien de pero todos. dentro de lo de todos existen las individualidades que pueden buscar fines personales. Está en esta disyuntiva, ¿verdad? Que existe. Creo que al final es cuestionarse cuál es el rol de uno dentro de ese juego. Ujú, Porque al final son dinámicas de poder, son dinámicas sociales que pueden generar alto impacto, que pueden generar sinergias o llevar al colapso una estructura. Hay un libro que se llama La teoría del caos, que es súper interesante, que dice que el aleteo de una mariposa puede generar un huracán al otro lado del mundo. ujú. Entonces, al final al cabo es entenderse como persona dentro de una sociedad y que el mínimo accionar que puedo tener yo puede generar o desencadenar una serie de situaciones que incluso se nos puede salir de nuestras manos. Y por ejemplo, lo podemos ver para conectar, todo está conectado con las redes sociales que hablábamos antes. Claro. Hay personas que han subido un video o una foto a redes sociales y se han vuelto virales y les ha cambiado su vida por completo. Y ese es ese aleteo de esa mariposa Que genera un huracán al otro lado que del se mundo. genera un huracán al otro lado del mundo. Entonces, es como súper interesante entenderse como una persona con poder de construir o de destruir. No, la verdad, demasiado, como que en mi cerebro hace un completo sobre un montón de cosas y de que tal vez cosas que no consideraba y que realmente gracias por abrirme ese volumen de apreciación, ¿verdad? Porque sí tenía o tengo también opiniones sobre lo que me has hablado y tal vez has podido cambiar eso, en algunos puntos que me hacen
además contribuir a este proceso de construcción que estoy teniendo con este podcast. De verdad que, Andrés, estoy muy agradecido porque estás aquí, me has enseñado mucho el día de hoy. Tal vez si quieres decir algunas palabras antes de terminar el podcast, adelante, el micrófono es tuyo y lo que quieras decir sobre el podcast y sobre cuál es el fin que tenemos sobre esto. Y yo creo que resaltaría lo que mencioné, de tirarse al agua y de descubrirse uno mismo. Sé que el qué dirán muchas veces es como algo que nos genera demasiado ruido, pero no es que lo dejemos de un lado, sino es cuestionarse cuántas posibilidades vienen en camino, que muchas veces nos coartamos de ellas simplemente por el qué dirán. Ujú, Entonces, empezar a descubrirse, de claro. construirse, de rediseñarse. Dejar nuestra ropa, cambiarla, poder cambiar lo que somos. Somos un molde que puede variarse. Y creo que otra cosa es empezar a escuchar activamente las experiencias de las otras personas, porque nos hacen más humildes, nos hacen más cercanos, nos hacen más humanos. Claro. Entonces, creo que eso sería. Muchísimas gracias, Dani, por invitarme a este podcast y ojalá te deseo éxitos con el proyecto. Gracias, Andrés, de verdad, muy agradecido de que estés aquí. Las personas que nos han estado viendo, gracias por acompañarnos. Esperamos verlos pronto en el próximo podcast. Y Andrés, de verdad, muchas gracias. Espero poder tenerte más adelante, que me ha encantado lo que hemos hablado hoy. Así que nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo de Construcción Podcast, donde me ayudarán a poder ser una persona más empática y más consciente de mis acciones.